Y así, nuestra querida Catalina, tanto tu madre como yo no deseamos otra cosa que conocer cuanto antes a la prometida de James, tu amiga Isabela. Como ya hemos dicho a James en la visita que para darnos la noticia y pedir nuestro consentimiento nos ha hecho, solo podremos dar a la nueva pareja unas 400 libras, que es lo más que nuestros medios nos permiten. Sara sigue recibiendo tus cartas casi diariamente. Antes nos las leía todas, ahora no lo hace. Tu madre y yo sospechamos algo que no debemos saber hasta que sea definitivo. De tu discreción e inteligencia esperamos que hayas sabido elegir y no sea o pueda ser esta elección fruto de un capricho momentáneo o de la ambición, sino del verdadero amor. Tu padre. Aún no hace media hora que la he recibido. ¿Verdad que es magnífico? Sí, está muy bien, muy bien. El señor Morland se ha portado muy generosamente. Claro que quizá 400 libras sea poco para empezar. Sí, eso es cierto. Pero tus necesidades, querida Isabela, son cortas. Ella misma no te das cuenta de lo modesta que es. Es cierto. Jamás había soñado ni deseado siquiera tener más, por lo que a mí se refiere. Pero no puedo sufrir la idea de perjudicar a mi querido James. ¿Perjudicarle? ¿Cómo? Obligándole a limitarse a una renta que realmente apenas cubrirá nuestros gastos más elementales. Sí, realmente. Catalina, me conoces lo suficiente. Yo me contentaría con una renta aún inferior a la que tu padre nos ofrece. Pero la verdadera causa de mi tristeza no es el dinero. ¿Cuál es la causa, entonces? Odio la riqueza. Y si a cambio de no gastar más que 50 libras al año pudiera celebrarse nuestra boda ahora mismo, yo me consideraría completamente feliz. Ah, lo que quieres es casarte cuanto antes. ¿Nos perdonas un instante, mamá? Necesito hablar a solas con Catalina. ¿Qué me reprochas? ¿Que aceptara anoche bailar con Frederick por ti? ¿Por mí? Sí, por ti. ¿De qué crees que hablábamos, sino de ti? Es el hermano de Henry, ¿no? Y tú dices que quieres a Henry. Le quiero. Pues bien, no basta querer a un hombre y que éste nos quiera. Para poder casarse con él hay que conquistar a toda la familia, que conozcan nuestras cualidades. ¿Por qué crees que en un principio deseé ser tu amiga? Porque eres la hermana del hombre que amo. Pero Isabela... Sí, luego es cierto, nos hemos hecho íntimas amigas. Nuestra amistad continuaría aunque tu hermano y yo... Oh, Catalina, no seas ingenua. ¿Crees que yo hubiera conseguido el amor de James si éste se hubiera dado cuenta de que yo no contaba con tu aprecio? ¿Y tú crees que conseguirás el de Henry si antes no conquistas el afecto de Frederick, de Elinor, del general? Oh, Isabela, perdóname. Aconséjame, oriéntame. Tú sabes mucho. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Primero, debes ver claramente en ti misma, Catalina. Tú no quieres realmente a Henry. A quien tú quieres realmente es... ¿A quién? Responde. ¿A quién? De modo que piensan volverse a la abadía al finalizar esta semana. ¿Cree usted que Catalina aceptará volver a pasar unos días con nosotros? Estoy completamente segura. Nos ha hablado tanto de ustedes y de lo bien que lo pasó durante su última estancia. Lástima que la repentina enfermedad de mi marido la obligara a dejarles, pero irá de nuevo. No lo duden. Además, como por la repentina recaída de mi marido, nosotros nos quedaremos aún unas semanas más en Bath. Esta vez dispondrá Catalina de más tiempo. Mi hijo Henry, y perdonen que olvidara decírselo antes, me rogó les diera de su parte sus más cordiales saludos. Qué buena pareja hacen, ¿verdad? ¿Quién? Su hijo Henry y Catalina. Confidencialmente, tengo sospechas de que está enamorada de él. Locamente enamorada. Confidencia por confidencia. No solamente Henry nos ha enviado para que invitemos nuevamente a Catalina, sino que nos ha prometido la más terrible de las represalias si no conseguimos convencerla. Denlo por hecho. Creo que ya está aquí. Catalina. Oh, ¡qué agradable sorpresa! Señorita Morland, la estábamos esperando para Yo me retiro. Debo atender a mi marido. Y sobre todo, no quiero que Henry pueda pensar que ha ido por deseo mío, sino por el de ella.
a dónde? ¿Querría abandonar por unos días nuevamente bailes y bullicios para acompañarnos a la abadía? Oh, ¿qué creen si les digo que nada podría hacerme tan feliz como volver a la abadía? En cuanto a Henry... ¿Es que no va a ir él también? Sí, por supuesto. ¿Y cómo es que no ha venido? Adivine. ¿Le ocurre algo? Venga, ábralo. La abadía de Northanger. Siga. A Catalina Morland, de su autor. ¿El autor? ¡Oh, lo ha escrito él! No es una novela, ¿eh? Es una recopilación de textos y documentos sobre la abadía. Algo así como su historia. Ay, no me dijo nada. ¿Me permiten que siga leyendo la dedicatoria? Sin duda aún sería más interesante que escribir un libro sobre las piedras, arquitectura, estilo, etcétera, de la abadía, escribir la historia de los personajes que durante siglos la habitaron. Espero que usted, Catalina, en la que he podido apreciar una auténtica vocación de novelista, llegue a escribir un día. Oh, es la más encantadora dedicatoria que podía haber escrito. No me diga que ya estaba pensando en hacerlo, ¿eh? Desde luego. De modo que quiere volver a la abadía únicamente para conocernos mejor, para documentarse sobre nosotros. Oh, no. Quiero volver para empezar. ¿A qué? ¿A soñar? A vivir. ¿Entonces pasado mañana? Sí, aunque esta misma noche prepararé ya mi maleta. Buenas tardes. Isabela. Celebro volver a verla. Y yo a ustedes. Catalina, acaba de decirme la señora Allen que vuelves a la abadía de Northanger. Sin duda una de las más bellas de Inglaterra. Quizá este libro sobre la abadía te ayude algo. Es un regalo que me hizo un hombre hace algún tiempo. Oh, ya veo que a ti te han regalado otro. ¿También está dedicado? Preciosa dedicatoria. ¿El tuyo no tiene? No es la edición numerada. ¿Dónde lo ha comprado? ¿Yo? No. Y comprenda que quien me lo regaló no le iba a preguntar ese detalle. Pero claro, no venía a esto. Ya sabes, Catalina, que tengo la costumbre de empezar siempre por lo que menos me interesa. ¿Puedo sentarme? Nosotros ya nos íbamos. ¿Es que les molesta mi presencia? No, ¿cómo dice tal cosa? Pues sí, soy muy distraída. Tanto que no creo que haya una persona más distraída que yo. James dice que eso les ocurre a las personas inteligentes. Pero claro, James es mi prometido. Él no puede ser imparcial. ¿Y bien? Han despedido al gerente del balneario. Robaba. ¿Es eso lo que venías a decirme? ¡Ay, no! ¡Qué cabeza! ¿Ves lo que les decía antes? ¿A ti no te ocurre a veces lo mismo, Catalina? No. ¿Y a usted tampoco, Elinor? No. Oh, pues yo creí que nos ocurría a todas las mujeres cuando estamos enamoradas. Olvidaba que usted ya no está enamorada. Vamos, papá. No, espera. Catalina sí está enamorada, ¿verdad? Sí. Y locamente enamorada. Tanto como locamente. Bueno, lo que sí es cierto es que él sí está locamente enamorado de ella. ¿Cómo lo sabe? Él me lo ha dicho. ¿Eh? Pero Catalina, bien está la modestia, pero de vez en cuando agrada más la franqueza. ¿Cuándo te lo ha dicho? ¿Antes de irse? ¿Que se ha ido? Pero querida, si fuimos juntas a despedirle. Oh, hablas de John. Sí, claro, ¿de quién iba a hablar si no? ¿Quién es yo? Mi hermano. Pero Isabela... Oh, Catalina, no te hagas la sorprendida. Si hasta el más inocente se hubiera dado cuenta del amor de mi hermano por ti. No me digas que tú no, cuando media hora antes de marcharse de Bath, tú misma le animaste, según él me dijo, a seguir haciéndote la corte. Oh, ¿que él te dijo que yo? Más, que te declaró su amor a medias y que tú le escuchaste con suma complacencia. Así que me rogó... Basta. ¿Es que no te habló? Sí. ¿Es que no te dijo que te amaba? Sí. ¿No habéis bailado juntos y hablado? Vamos, Catalina, no seas pudorosa. John quiere casarse contigo, ¿no?
Te ruego que le digas a tu hermano en tu próxima carta que no sé cómo pudo imaginar semejante equívoco. ¿Es que te has vuelto atrás? Es que jamás han existido tales amores. Que él te quiere es cierto. Pero yo a él no, y tú lo sabes perfectamente, que si yo tuviera que elegir un hombre entre los demás, jamás sería él. ¿Acaso has descubierto algo en mi hermano que le haga indigno de tu amor? Oh, no, mi querida amiga, y te ruego que no te enojes conmigo. Sí, es cierto, me dijo que me quería. ¿Y tú? Le contesté que no, porque quería a otro, y tú sabes a quién. Ah, sí. Perdona, pero creí que aquello había terminado. Y que John había tenido la fortuna de dirigirse a ti precisamente cuando tu corazón estaba libre. Bien, así se lo haré ver. Y procura hacerlo tú, de manera que sufra lo menos posible. Oh, jamás he pretendido hacerle daño a tu hermano con falsas esperanzas. Bien, no se hable más del asunto. No sería justo que yo intentara convencerte de que debes sacrificar tu felicidad para complacer a mi hermano. Aparte de que, si he de serte sincera, apreciando mucho tus cualidades, creo que John será más feliz con cualquier otra muchacha. ¿No cree usted, Elinor? No sé, no lo conozco. ¿Qué razón tenía usted, general? ¿De qué? De afirmar que los jóvenes no sabemos casi nunca lo que queremos y que somos muy dados a cambiar de opiniones, de gustos. En definitiva, a veces tomamos por grandes amores lo que no son sino caprichos. Parece saberte mucho de caprichos. No, hablo solo de oídas. Por cierto, ¿a qué no saben a quién he visto pasear frente a esta casa al venir hacia aquí? A Charles Townsend. No me digas que has añadido uno más a tu lista de admiradores. ¿Es cierto eso, Catalina? Puedo jurarles que jamás he oído ese nombre. Bueno, me voy, porque después de tus palabras considero totalmente inútil darte la carta. ¿Qué carta? Bueno, si he venido hasta aquí, después de estar juntas todo el día, no ha sido porque olvidara decirte algo que además hubiera podido decírtelo mañana. Llegar a casa y recibir la carta fue todo uno. Pero no creí oportuno delante de... Extraños. Oh, no, pero como es un asunto tan... ¿Cómo diría yo? Pero yo creía que usted había venido precisamente porque nosotros estábamos aquí. Pero ¿cómo podría saberlo? Tengo razones para sospechar que usted, y aunque no sé cómo se las arregla, sabe siempre de todas las personas que le interesa dónde y con quién están. Pero, Elinor, hija, ¿a qué viene ese tono? Disculpen, quisiera decirles a los señores Allen que nos vamos, Catalina. No, sin antes conocer el contenido de esa carta, si es que existe. Aquí está. ¿Pero va dirigida a ti? Sí, pero dentro mi hermano John, porque es de él, claro. Te envía unas letras. Mi querida Catalina. Es suficiente, adiós. Pero, Elinor... Debemos irnos, es muy tarde. Pero yo creo que... Henry nos espera. No, está bien, está bien. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por su visita. En cualquier caso, señorita Morran, nuestra abadía es su casa. No tiene más que ir cuando guste. Nosotros la esperaremos siempre. Qué hombre tan maravilloso es el general. Y qué gentil. ¿Sabe que su difunta mujer poseía una gran fortuna? Sí, todo era de ella. Los títulos, los terrenos, la abadía, todo. Y creo que quiere que sus hijos sigan sus mismos pasos. ¿En qué? En casarles con muchachas de gran fortuna. Ya ves que te equivocas. Catalina no posee nada. Y sin embargo yo creo que cuando el general ha venido a invitarla, es que lo sabe y lo acepta. Quizá él cree que Catalina es rica. Pero Isabela, ¿cómo eres? Piensas que todo el mundo actúa por motivos egoístas. Disculpen. Pero Isabela, ¿qué es lo que pretendes? Protegerte. Creo que es de ti de quien debo protegerme. Cuando lo sepas me darás la razón. ¿Cuando sepa qué? La verdad sobre esa familia. Otra vez con misterios, insinuaciones. Dime lo que sea de una vez. Prefiero que sean ellos los que te lo digan. Pero si vuelves a ver a Elinor... No volverán a mirarme a la cara ninguno de ellos. Pregúntale quién es Charles Townsend. No tendrá más remedio... ¿Por qué dijiste que me rondaba si ni siquiera lo conozco? Para que comprendiera que lo sé todo. ¿Qué es todo? Empieza por ahí si quieres. Preguntándole quién es Charles Townsend. ¿Por qué no han podido casarse? Pese que hace más de 6 años que se aman. ¿Pero quién es Charles Townsend?
¿Quién es? ¿Quién? Mírele. Siempre cerca de mí. Siempre a la espera de una carta, de una mirada, de una sonrisa. ¿Quién es? Lo importante es qué es. Un simple maestro de escuela. Ese es el problema, señorita Morla. Que no es más que un simple maestro de escuela. Sin dinero, sin títulos. Cherstausen. Si hubiera sido rico y noble, a estas horas ya estaríamos casados. ¿Satisfecha su curiosidad? No quise ofenderla. Y no me ha ofendido. Me ha herido en lo que más podía dolerme. Ha sabido usted elegir bien. Se ve la escuela. ¿Qué insinúa? Detrás de todo esto sé muy bien que hay otra mujer. Isabela. Debiera usted elegir mejor sus amistades, señorita Morla. Buenos días, señorita Morland. ¿Ha visto usted a mi hermana? Sí, acabo de hablar con ella. Pero sé que no ha venido usted aquí por ella. ¿Por usted, quizás? No. Le advierto que me encanta la sugerencia. Así que olvidemos a Elinor y vayamos. ¿A dónde? ¿A oír música al templete? ¿No? A dar un paseo junto a la playa. No. ¿No va a venir? ¿Quién? Isabela. ¿Le ha dicho ella que...? Sí. ¿Por qué me teme? ¿Qué tontería? ¿Por qué va a temerle yo a usted? Si tuviera usted más confianza en mí, con lo libre de espíritu que supongo que es usted. ¿Por qué le gusta cortejar a todas las mujeres? No, a todas no, a las más bellas simplemente, pero como en este caso sin ningún éxito. Adiós. Espere. No me gusta perder el tiempo. A mí tampoco. Entonces, ¿quiere decirme de una vez por qué ha venido aquí? Para hacerle saber que mi hermano James e Isabela están comprometidos formalmente. Interesante noticia. Pero no veo en qué puede afectarme. No sea cínico. Deje en paz a Isabela. ¿Pero acaso supone que...? Sí. Váyase de Bath, a Londres, a la abadía, donde quiera. Pero deje en paz a Isabela. Imposible. Váyase de aquí. Si no, será peor para todos. Pero si entre Isabela y yo no ha existido ni existe nada. Si usted se va, Isabela recuperará su tranquilidad. No se da cuenta, pero si se queda ocurrirá algo terrible. No sabía que yo fuera causa de intranquilidad para nadie. Lo es. ¿Para Isabela? Sí. ¿O para usted? No está en mi poder el convencerle. Y perdóneme que le diga que no puedo ni intentarlo siquiera. Pero quizás diciéndole que Isabela está comprometida. Pero sí ya lo sabe. Yo mismo se lo he dicho. ¿Es usted su hermano mayor? Ordénele que... No. Nadie tiene derecho a mandarle. No es posible. No es posible que su hermano no sepa el dolor que está causando a Catalina. Ella, por supuesto, no sospecha, que yo lo sé, pero sé que está sufriendo mucho. ¿Y está usted segura de que es mi hermano el único culpable de esta situación? Completamente segura. Isabela, la pobre, ¿qué puede hacer? Él la cosa. No puede estar encerrada todo el día entre cuatro paredes y en cuanto sale... Señora Allen, ¿le ha sugerido Catalina que me hable de esto? Oh, no. Nunca me lo perdonaría si supiera que lo he hecho. Ella cree que yo ni siquiera me he dado cuenta de lo que ocurre. Las muchachas jóvenes creen siempre que las mujeres de mi edad son como muebles, pero vemos, oímos y sobre todo hemos vivido. Veo que las mujeres a su edad no solo tienen experiencia, sino también un tacto inestimable y una gran delicadeza para decir sin decirlo lo que piensan. Sin duda es Catalina. Por favor, que no advierta nada. Descuide. Catalina. Henry, gracias por su libro. ¿Lo ha leído? Aún no he podido. Bien. Lo leerá en la abadía. Así podrá ir comprobando en la biblioteca los textos antiguos que en él se citan. Nos vamos mañana. Vine a decírselo. Gracias, pero no sé si iré. ¿Y eso? He hablado con su hermano. ¿Del viaje? No. De Isabela. Disculpen. No se vaya, señora Allen. ¿Cree usted que una mujer que está comprometida formalmente puede coquetear con otro hombre? No,
A menos que se trate de cierta clase de mujeres que no existen en nuestro ambiente. Henry, ¿qué opinión le merece Isabela? No puedo dar ese tipo de opinión. Ni respecto a Isabela, ni respecto a ninguna otra mujer. Ya. Todo un caballero. ¿Pero qué es lo que pretende su hermano? Sabiendo que ella está comprometida, ¿a dónde quiere ir a parar? Le he dado 1000 vueltas a la cabeza, pero no encuentro una respuesta. Deje de preguntarse, Catalina. En cualquier caso y sobre cualquier cosa, no se deje guiar nunca por conjeturas de segunda mano. ¿Qué pretende decirme ahora? El asunto es el siguiente. Mi hermano es un hombre desesperado. ¿Por qué? Lo siento, no puedo decírselo. Un nuevo laberinto. Hace apenas 5 días que la conoce y sabiendo que está comprometida... Perdone, pero hay un punto en el que usted se equivoca. ¿Cuál? Tampoco puedo decírselo. Otro misterio. ¿Y su padre qué opina de todo esto? Catalina, deje que los demás vivan su vida. Y viva usted la suya, simplemente. Adiós. Hasta mañana. No lo sé. Escucha, Catalina. Aún eres muy joven. La vida es compleja y el ser humano difícil de comprender. Tú misma acabas de decir, apenas me he asomado a la vida. No intentes comprender de una sola mirada lo que a todos cuesta muchos años. Yo misma ya he cumplido los 60 y aún me sorprende algo cada día, y no solo en los demás, sino en mí misma. ¿Qué me está ocultando? El verdadero peligro para Isabela no es Frederick, sino Henry.